Secretario de Seguridad Sergio Berni recorriendo la zona del accidente, supervisando las tareas de rescate, Silvia. Allí en Castelar, donde a las 7:07 se produjo este accidente, dos formaciones ferroviarias de la línea Sarmiento, una embistió a otra y de esa manera se generó este impacto, este choque. Algunos de los testigos indican que una de las formaciones quedó prácticamente como un acordeón debido a la fuerza del impacto recibido justamente en el momento en el que una de las formaciones choca con la otra, puntualmente la formación de los pasajeros. Una lata de gaseosa aplastada, esto es lo que dijo uno de los pasajeros que viajaba en el último vagón del tren doble piso del Sarmiento, que embistió a la formación detenida en Castelar y que justamente en las últimas horas hizo declaraciones, en las últimas horas, en realidad en la última hora, tras lo ocurrido justamente con la formación. En 55 años nunca vi que un tren embistiera a otro de esta manera, es lo que dijo otro de los pasajeros y también uno de los trabajadores, y el impacto justamente del choque que se traduce desde muy temprano en las redes sociales con distintos mensajes de usuarios de la línea Sarmiento y de quienes están opinando justamente sobre lo ocurrido en Castelar. Reiteramos que es el municipio de Morón el que está centralizando toda la información vinculada con este accidente, con la nómina de muertos, hasta ahora 3 personas fallecidas, consignadas oficialmente, y de heridos. Y se ha dado, bueno, han impactado las dos formaciones que conviven justamente en el Sarmiento, una formación de las nuevas, de las de doble piso, y una formación de las que han sido refaccionadas. Daniel Castaño nuevamente en el lugar. Alejandro, justamente para confirmar esta información que nos daba hace minutos, lo teníamos en vivo, Carlos Grillo, el secretario de Emergencias de la Municipalidad de Morón, el hombre indicado para ser el vocero con la prensa. Son 3, lamentablemente, los fallecidos, aunque dijo que, bueno, que seguían revisando el tren. Él hacía referencia, naturalmente, a lo que pasó en 11, entonces nos dio esa información confirmada hasta el momento, aunque dijo que no aventuraba decir que fuera la cifra final. En cuanto a los heridos, dijo que atendieron a más de 100 personas, entre 30 y 50 código rojo. Esto significa con heridas, con traumatismos de mucha intensidad. Los mismos fueron trasladados, bueno, lo escuchamos, lo compartíamos, dio la nómina de hospitales, reiteramos por el hospital Posadas y otros del conurbano de la zona oeste, Morón, Ituzaingó, Castelar, también el hospital de San Isidro colaboró y también centros asistenciales de la capital federal. Se trabajó en forma coordinada la provincia y la municipalidad de Morón, y también la ciudad de Buenos Aires prestó una colaboración. Entonces, reiteramos, hasta el momento, lamentablemente, son 3 los fallecidos. La información que está circulando sobre la causa del accidente es que la formación que se hacia los talleres presentaba algún problema en los frenos, lo que generó la colisión con el tren que esperaba sobre el paso a nivel de Zapiola para ingresar a la Castelar. Esto generó que el furgón se montara sobre uno de los coches de pasajeros. Nos confirmaba el Grillo que justamente los fallecidos se produjeron en ese sector, el más afectado por la colisión. Bien. Y uno no puede dejar de imaginarse si este accidente se hubiera dado en dirección contraria, ¿no? En ese horario de la mañana. Si tenemos este panorama de 3 muertos confirmados y más de 100 heridos en una dirección que es la que no es la de mayor caudal de gente, porque estamos hablando de un tren que iba de 11 a Moreno, cuando, por supuesto, en ese horario el mayor caudal de pasajeros se da con sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, los accidentes de trenes. Recién veíamos, Silvia, que hablaba nuestro compañero del Castaño de códigos y de colores para poder determinar los sistemas de emergencia, ¿no? Hablaba Daniel Castaño del código rojo, de politraumatismos. ¿Qué implica, doctor Esniego, un código rojo en este tipo de accidentes de magnitud? Bien, como comentábamos recién, cuando hay una tragedia de esta magnitud, los pacientes se clasifican en 4 colores: el color verde, amarillo, rojo y negro.
el negro son los pacientes que lamentablemente fallecieron o están con pulso débil o no respiran, y se le da prioridad a los pacientes que se los categoriza como con el color rojo, y esto se hace con unos cartones, y el código rojo lo que requiere es la atención inmediata e implica una lesión con riesgo vital, riesgo de vida. Luego la atención secundaria para los de color amarillo, que tienen una lesión seria pero no tienen riesgo vital, y por último el color verde, que es la atención diferida y son lesiones menores o el paciente está caminando. Y lo que contábamos recién es que al menos hasta hace 15, 20 minutos, lo que quedaban en el lugar eran los pacientes que estaban con el color verde, o sea, los que se podían trasladar por sus medios o tenían lesiones menores, como puede ser un golpe que no requiere gravedad, un traumatismo leve. Doctor, hablábamos de los dos hospitales que se han transformado en los centros de atención, el Güemes y el de Aedo. ¿Qué características justamente de gravedad tienen los pacientes que son derivados en función de los centros de atención, al Güemes y al Aedo? En principio, el hospital de Aedo, o sea, el Güemes y el Aedo, estás nombrando el mismo, en realidad el Güemes es el hospital de Aedo y por el otro lado está el Hospital Nacional Posadas. Que también está en Aedo. Que también, claro, está en el límite entre Aedo, Palomar y 3 de Febrero y está a la vera de la autopista del Oeste. El hospital de Aedo es un hospital de agudos que atiende pacientes especialmente traumatismos y cirugías y no atiende pediatría. Todos los menores, los chicos que están en la edad pediátrica son trasladados a otros hospitales, como por ejemplo el Hospital Posadas, que es donde se está centrando toda la atención. Al menos es lo que está informando en estos momentos el Ministerio de Salud. Pero no solamente estos dos hospitales son los que están abocados a la atención, sino todos los hospitales y clínicas de la zona, y fuera de esa zona también están en alerta el Cruce Néstor Kirchner, que es un hospital de alta complejidad donde solamente se atienden pacientes que son derivados desde otros centros asistenciales, y el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires justamente para atención de pediatría. Déjame que me quede con esta última información que me parece que es importantísima, mientras observamos los números para obtener información sobre los heridos, pero sabemos que en esta situación particular, con más de 100 personas heridas, deben estar, si no colapsadas, de muy difícil acceso, y como suele ocurrir, y ocurrió con la tragedia de Once, comienza el peregrinar por los hospitales para averiguar sobre la persona con la cual no se ha podido comunicar, quizás. No se limita el ingreso de heridos al Hospital Posadas y al Hospital Güemes. Hay también clínicas, como decía el doctor Esniek, que están recibiendo pacientes, y otros centros de salud que quizás no tenemos la información en este momento central como para poder brindarla, pero que están siendo atendidos también allí. Por eso me parece que es fundamental esperar. Yo sé que es muy difícil en este momento para el que está. Es muy difícil, pero como vos comentabas, imagínense que si lo que colapsa es una línea telefónica más, va a colapsar un hospital que no está en ese momento preparado. Todo el personal del hospital se tiene que abocar a recibir a los heridos, y más de 100 heridos de golpe. Luego de categorizar al paciente en el lugar del hecho, hay que categorizarlo en el hospital, y esa no tendría que ser la tarea del hospital. El paciente tiene que entrar y tiene que ser atendido en el momento. Entonces, es por eso que se derivan también a otros hospitales. Por eso, si usted tiene algún familiar o quiere saber de alguien, no empiece a peregrinar, porque seguramente va a estar nervioso, va a manejar rápido, y la idea es no sumar más heridos a esta tragedia. Utilice el teléfono y no se mueva de su casa hasta saber exactamente a dónde tiene que ir. ¿Y cómo son los trenes que han tenido este accidente? Estamos hablando de las formaciones con doble piso, la primera formación de trenes con coches doble piso, como una de las que esta mañana justamente chocó en Castelar, fue puesto en servicio en el año 2006 para cumplir justamente con el recorrido del ramal Sarmiento en el oeste del Gran Buenos Aires. Tienen capacidad para 320 pasajeros contra 180 de los comunes. Estos trenes formaron parte del programa de reconversión de la flota que llevó adelante la empresa concesionaria TVA, que ha sido desplazada justamente de la concesión, y si bien no era un horario pico, como bien hacíamos referencia hace instantes, tienen mayor capacidad de traslado que otros trenes, por lo tanto, por eso estamos hablando también de la gran cantidad de heridos que se registran a esta hora. Podemos saber, ya se podrá aclarar que la formación nueva es la que impactó
O sea, uno a nivel lógico diría, bueno, la formación vieja es la que debería, bueno, no ha sido la formación justamente de las más modernas la que en principio habría tenido los inconvenientes con el sistema de frenado. Son estas formaciones de doble piso que se pueden observar y que creo que es la línea Sarmiento la única que las tiene en este momento en circulación. Formación que tal le estábamos comentando y reiteraba Silvia, hace instantes estuvo en formación. Vamos a escuchar al intendente de Morón, a Lucas Gui. Heridas arriba de ninguna unidad, igual se está haciendo la supervisión para tener esto debidamente chequeado. ¿Quedó confirmado que en las dos formaciones reunió gente? Se están haciendo las pericias del caso. Yo preferiría no aventurar ningún tipo de apreciación de esa naturaleza hasta tanto tener la confirmación formal. Por el operativo que se realizó, la magnitud, la cantidad de gente que trabajó, ¿qué tiene para decir, intendente? Desplegamos nuestros mayores esfuerzos, coordinando. Yo me constituí los minutos posteriores a la emergencia, 7:30 de la mañana. Estuve acá al frente del dispositivo del SAME, Defensa Civil, bombero, personal de Policía Federal, intentando que en el menor tiempo posible se aplique el protocolo de emergencia y se intente mitigar o neutralizar los efectos de este episodio tan conmocionante. La palabra de Lucas Gui, el intendente de Morón, recorriendo justamente la zona de la tragedia. Anteriormente, un funcionario también, entendemos, de la Intendencia de Morón, había hecho referencia a que la sede municipal se ha transformado en el centro de información sobre lo sucedido, y cabe destacar que ya terminó el rescate de los heridos, como bien lo hemos consignado desde más temprano. Así lo confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, que dieron por terminado este operativo, ya que todos los heridos lesionados fueron trasladados a Merlo, Morón, Aedo y Posada. Sigue hablando el intendente de Morón. En este momento están intentando quitar del vagón a aquellas personas que permanecen sin vida en el interior de uno. Esta es la situación entonces que se vive. Allí vemos las imágenes justamente del personal policial y los peritos que están trabajando en el interior de las formaciones, seguramente con la atención de quienes... rescatando las víctimas fatales, los cadáveres que se encuentran en el lugar. Veíamos esas camillas que ingresaban, camillas de campaña, las que normalmente utilizan las fuerzas militares para el rescate, muchas veces en situaciones de altura, esas camillas que tienen forma como de cuna, donde la persona ingresa y se la puede atar. Bueno, ese tipo de camillas de emergencia son las que vimos que ingresaban justamente al interior, pero bueno, ya son camillas para el traslado de víctimas fatales, porque nos han confirmado que ya no hay pacientes de riesgo o pacientes que no puedan manejarse por sus propios medios en el lugar, es decir, son para el traslado de las víctimas fatales. Doctor Esnier, cuando hablamos de los politraumatismos, puntualmente de los lesionados, de los heridos, ¿a qué nos referimos en este tipo de accidentes? Y en este accidente hay que tomar en cuenta varias fuerzas que se conjugan en el momento del accidente. Uno está habituado a subir al auto y ponerse el cinturón de seguridad, y que todos se pongan el cinturón de seguridad. Pensemos que en el tren no hay cinturón de seguridad, que en el momento del choque la fuerza de la inercia nos va a empujar hacia adelante, y por otro lado son choques sucesivos, ¿no? Un vagón dentro de otro, y va haciendo un efecto de varios golpes continuos, y eso puede traer tanto lesiones por aplastamiento como lesiones por aceleración y desaceleración, y por supuesto aplastamiento. Vamos a compartir las primeras imágenes después del accidente con los primeros testimonios, Silvia. ¿Usted iba para 11, señor? No, iba para Moreno a trabajar. Y lo de siempre, paro a la estación, pero esto no es habitual que pare acá, no es que paró porque un desperfecto, no hablemos pavada. Y cuando estamos detenidos nos embistió el de atrás, que no sé si venía con pasajeros, no venía, no sé lo que hacía. Yo lo que sé es que salimos como pudimos, yo tengo un golpe en el pecho y nada más. Yo venía escuchando música encima, entonces peor porque aturdida, porque no entendés nada, me saco la música y todos los gritos, todo. La verdad que es bastante de terror. Si me lo cuentan de una película de terror no lo creo. ¿Pudiste avisar a tu familia? Sí, inmediatamente traté de llamar a todo el mundo para que se queden tranquilos. Así que la llamé a mi mamá, la avisé y que se quede tranquila, porque obviamente sabía que a los pocos minutos se iba a ver alguna noticia y que no quería que se preocupara. ¿Cómo salieron? En realidad la gente misma que estaba ahí nos ayudó a bajar, porque había todavía gente atrapada. Yo en el vagón que iba se pinzó atrás y
y bueno, los mismos pasajeros nos ayudaron a bajar para que después puedan subir a socorrer a los que quedaron adentro. El tren nuestro, por algún motivo técnico, paró. Fue un motivo técnico porque paró distinto que como paran otras veces. Habrán transcurrido, no sé cuántos minutos, no sé, porque como tuve una pérdida de conciencia transitoria, sentimos un terrible impacto de atrás. Volaba, la gente volaba. ¿En qué vagón iba usted? Yo, gracias a Dios, iba en los... Se habrá sido el tercero, no sé, tercero. Si no, ahora no estaba contándote. El testimonio entonces de las primeras personas que fueron rescatadas justamente en el lugar, que pudieron salir por sus propios medios, que fueron ayudadas, también socorridas por otros pasajeros, por vecinos. En el lugar se encuentra el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, quien hace instantes justamente indicaba que la lista total de lesionados y los hospitales donde fueron derivados, centros de salud, también clínicas privadas, será informado en las próximas horas. Allí se encuentra justamente también el secretario de Seguridad, Sergio Berni, Alejandro Ramos, el secretario de Transporte de la Nación, recorriendo la zona. Y bueno, que han indicado ya su pesar por lo ocurrido para con los familiares de los fallecidos. Sí. Está también, como decías vos, el ministro de Salud de la provincia, recién lo veíamos en un pantallazo también al ministro Colia, está el doctor Crescenti, está el intendente Lucas Gui, o sea, todos los esfuerzos operativos de quienes tienen decisión ejecutiva de mando para las diferentes áreas que se movilizan a la hora de una emergencia de esta magnitud están puestas en el lugar. Los funcionarios están trabajando para, bueno, dentro de lo que es una tragedia de estas características, se pueda lograr una acción rápida para poder salvar a aquellas personas que tuvieron una oportunidad al ser rescatadas y hoy en día, en este momento, están siendo intervenidas en quirófano o tratadas en los diferentes hospitales donde han sido ingresadas. Y la Justicia Federal de Morón ya abrió una causa por el choque de los trenes, ocurrido, reiteramos, a las 7:07 de esta mañana en el cruce de Sapiola, el 3 Sarmiento. Quedó a cargo esta causa del juez Jorge Rodríguez. El fiscal Sebastián Basso ya ha ordenado una serie de pruebas justamente para preservar las pericias que se están realizando en el lugar del accidente. Y a propósito de este tema, reiteramos entonces los teléfonos con información sobre los heridos son el 5279-3411, 5279-2479, la página de internet de la Municipalidad de Morón aún no ha publicado el listado que ha consignado el intendente Gui respecto a la nómina de heridos, pero nos indican que seguramente lo hará en los próximos días. Vamos a reiterar, porque hasta el momento, por supuesto, el día después de este tema tendrá que ver, por supuesto, con las responsabilidades, pero es importante poder reiterar cuál fue la primera palabra de la empresa concesionaria, cuál fue el primer comunicado que se conoce, y vamos a compartirlo nuevamente con ustedes. ¿Qué dice la concesionaria? Comunicado de prensa, accidente Línea Sarmiento. Línea Sarmiento informa que a las 7:07 la formación 3725 Chapa 19 se encontraba detenida entre las estaciones de Morón y Castelar, sentido ascendente, cuando por motivos que aún se desconocen la formación 3727 Chapa 1 invistió de atrás a la formación que se encontraba detenida. Como consecuencia del accidente, varios pasajeros resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar. Bueno, por eso es información formal que da un comunicado de prensa que no agrega, por supuesto, demasiado, pero es el primer comunicado oficial que da la empresa. No habla aquí de víctimas fatales, habla de heridos, sin especificar, sin dar número, algo que, por supuesto, aunque hubieran querido dar, no tenían, porque era todo, y sigue siendo todavía muy vertiginoso. No hay una nómina definitiva todavía de personas heridas en ninguno de los estados, tal cual nos contaba el doctor Esniek, los diferentes códigos, que no significa otra cosa que el nivel de gravedad o el nivel de heridas que recibieron. Hace instantes el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, frente a la formación que sufrió el accidente, decía lo siguiente sobre lo ocurrido. Dirigimos a los hospitales para evaluar la gravedad de los pacientes que se encuentran en los hospitales. Vamos a entregar el listado con
los pacientes que se encuentran siendo atendidos en cada uno de los hospitales, fundamentalmente para comunicarnos con su familia, que de hecho es lo que se está haciendo, así que en un rato estaremos en condiciones de darle el listado. Bueno, no mucho más de lo que había agregado. La palabra entonces del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, a quien también hacía referencia desde más temprano el doctor Snieg, vinculado justamente con lo ocurrido, con los lesionados. Doctor, repasamos la cantidad de lesionados, qué tipo de traumatismos presentan y dónde fueron derivados para todos aquellos que recién justamente toman la transmisión de la televisión Antes del doctor Snieg, estamos viendo seguramente lo que son las pericias sobre los frenos del tren, las primeras que se realizan en el lugar, fundamentales, importantes, para determinar el porqué de este accidente. Lo veíamos recién, estaba clarito la imagen trabajando sobre las ruedas del vagón que en definitiva impacta contra la formación 3725 Chapa 19, que es la formación más antigua del tren Sarmiento. Perdón, doctor. No, sí, con respecto a las cifras, tenemos que ser cautos y recordar que esto se va modificando minuto a minuto. Las que tenemos son las oficiales y no queremos dar cifras que no sean oficiales para no generar tampoco en la población ningún tipo de situaciones de dramatismo. Pero lo que sí sabemos hasta ahora es que oficialmente en el Hospital Posadas se habían suspendido las cirugías programadas, estaba el hospital abocado a esta tragedia, donde se están atendiendo 26 heridos, uno grave que está en quirófano, un niño de 2 años que sufrió la pérdida de un pie, 2 heridos graves, una mujer embarazada que, lo repito, porque todo el mundo puede llegar a conocer quién es esa, bueno, todo el mundo, la gente que vivimos en la zona, uy, pero no estaba embarazada, ¿quién estaba viajando? Sí, bueno, está fuera de peligro esta mujer, y hay 70 heridos trasladados, los rojos y amarillos, habíamos hablado de los códigos de categorización, negro, son los pacientes que no requieren traslado porque lo único que hacen en ese momento es utilizar un recurso que tiene que ser usado en personas que pueden recuperarse. Sí, esos datos son del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, estos directamente del Ministerio de Salud de la Nación. Porque el Hospital Posadas es un hospital nacional. Es un hospital nacional, por eso es que es el hospital el que está articulando directamente con el Ministerio de Salud. El Hospital Güemes es un hospital provincial. Es un hospital internacional general de agudos. Eso que depende de la provincia. Es un hospital provincial que es interzonal, articula con otros hospitales interzonales de la provincia. Claro, históricamente era un hospital donde se atendía a la gente que tenía algún tipo de lesión traumatológica. Claro, cuando uno va a un hospital igualmente no pregunta a qué ámbito corresponde, pero claro, en este momento es donde se juegan estas situaciones de articulación, con quién articula cada hospital. Lo importante es que en este momento están todos abocados a la atención de las víctimas de la tragedia.